¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo por lo menos de mi parte lo veo y escucho. Gracias, ya estamos entonces en pantalla. Vamos a comenzar la unidad número 6. La unidad número 6, que como pueden ver el programa, trata sobre la dinámica de los sistemas. Nosotros venimos desde las mediciones básicas, que es el tema fundamental para iniciarse en la física y en la ingeniería, la metrología. Hemos hecho un estudio de la luz en un modelo básico, un modelo geométrico que utiliza vectores. Hemos hecho el estudio de la cinemática unidimensional, bidimensional y tridimensional de partículas, de objetos que tienen masa puntual. Hemos planteado las leyes del movimiento, de la dinámica, las leyes de Newton, que nos dan las características para poder estudiar las causas del movimiento. Hemos evaluado más en detalle la dinámica de la partícula, hemos planteado energías de movimientos, energías potenciales elásticas, energías potenciales gravitacionales, la conservación de la energía mecánica, lo que es la energía mecánica como la suma de energía cinética y energía potencial. Y ahora vamos a entrar más en detalle en la dinámica de lo que se llama sistemas. Sistemas que no son sistemas informáticos, son sistemas de partículas. Así que vamos a empezar ahora a trabajar con más de una partícula. Por primera vez vamos a estudiar más de una partícula. Y vamos a ver el efecto del movimiento de más de una partícula. La bibliografía para esta unidad, la de siempre, cualquiera de los autores para la bibliografía universitaria que trata física está muy bien desarrollado, así que pueden trabajar con los libros y es de donde estamos trabajando para el armado de estos contenidos en la cátedra de Física 1. En detalle, ¿qué es lo que pide el programa analítico de la carrera de ustedes y de todas las carreras de ingeniería en UTN para esta unidad? Tenemos que comprender qué es el centro de masa, que es aplicando coordenadas vectoriales, coordenadas cartesianas, las propiedades físicas de lo que se llama el centro de masa de un objeto, un sistema de partículas, el centro de gravedad de un objeto, el objeto va a ser el sistema de partículas, el movimiento que describe el centro de masa. Vamos a aprender una nueva magnitud física que se llama cantidad de movimiento, tiene varios nombres esta magnitud. Vamos a plantear otra nueva magnitud que se llama impulso, nosotros hemos aprendido sobre lo que era el empuje, y vamos a plantear la conservación de la cantidad de movimiento en un sistema de partículas, y después vamos a aprender a empezar a analizar colisiones, choques entre partículas, para una dimensión, una colisión unidimensional, colisiones bidimensionales, y vamos a aprender una forma para caracterizar las colisiones que se llama coeficiente de restitución. Un método para caracterizar los choques entre objetos o sistemas, entre sistemas de partículas que son objetos y partículas también elementales. Esto es lo que vamos a ver en la dinámica de los sistemas de la unidad número 6, que va a estar en el segundo examen parcial teórico y que también va a entrar en los contenidos del examen parcial práctico. Recuerden, a los 55 que están en clase, que la próxima semana, yo calculo que antes de lo que va a ser la clase, ese día lunes próximo, ya van a estar las notas publicadas del examen de hoy, que yo los voy a revisar a todas las evaluaciones, en autogestión. Ahí van a poder encontrar todas sus calificaciones. Y que les haya ido muy bien, porque el examen era muy sencillo. Espero que hayan tenido un muy buen desempeño. Y los felicito, ahí a distancia, a todos y a todas. Bueno, lo primero que vamos a plantear es lo que es el centro de masa. ¿Alguien me puede decir cómo ustedes definirían, o qué es lo que entienden hasta ahora por centro de masa de un objeto, de un sistema de partículas? ¿Qué es el centro de masa de un Y con objeto? el centro de masa sería, al igual que el centro de un planeta, sería el punto central donde el objeto hace, digamos, genera una especie de fuerza gravitatoria interna para mantener unida todas las partículas de la masa que componen el objeto. Bien, tiene algo que ver, está bien, es algo más simple, es algo más sencillo, pero tiene que ver, es un buen ejemplo, como para ir dándole forma. Piensen en algo que tengan a mano. ¿Qué tienen ahí a mano sobre la mesa, donde están ahora trabajando? ¿Algún objeto? Sencillo. Yo tengo justo, agarré un vaso con agua, profe. Bueno, un vaso. El vaso estará hecho de algún material, puede ser vidrio, puede ser plástico, supongamos, y tiene un líquido adentro.
es un sistema de partículas. Hay partículas sólidas y partículas que forman parte de un fluido en estado líquido, un vaso que tiene agua. Ahora, ese objeto es un sistema de partículas, es un conjunto de partículas. ¿A qué le vamos a llamar partícula? Bueno, nosotros en ingeniería, en ciencias, en física, por la palabra partícula entendemos una cantidad pequeña de materia. Eso puede ser desde una molécula, pueden ser células en el caso de que sean un objeto vivo, orgánico, materia orgánica, y si fuese materia inorgánica, podríamos tener partículas más pequeñas que las moléculas, podríamos tener átomos. Así que, y podemos dividir a su vez el átomo en partículas más elementales, ¿no? Así que ese vaso con agua es un conjunto que tiene ¿cuántas partículas? ¿Cuántas partículas creen que podemos contar en un vaso con agua? Bueno, la verdad que sería una cantidad tremenda. No Y es ahí yo lo infinita. dividiría en dos grupos, las partículas del líquido y las partículas del vaso. Claro, porque tenemos dos elementos distintos, ¿no? Pero tanto el vaso como el fluido en estado líquido está compuesto por miles de partículas. Me atrevería a decir millones de partículas, ¿no? Entonces, un sistema de partículas es un conjunto de al menos dos partículas o más. Cuando uno trabaja una partícula única, tiene una partícula elemental, una masa puntual. Pero cuando uno tiene dos partículas, ya no es más una partícula, es un sistema. Así que el sistema más básico es el que tiene dos partículas. Un sistema complejo, como cualquier objeto que podamos tocar y ver todo el tiempo, está compuesto por muchas partículas. También podríamos, en vez de trabajar con partículas tan pequeñitas, trabajar con una partícula un poquito más grande. Por ejemplo, dividimos una casa en ladrillos, y cada partícula que vamos a hablar es un ladrillo. Y ese ladrillo tal vez tiene 10 centímetros, 20 centímetros largo por 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura. Entonces, para nosotros ese objeto va a ser una partícula que forma parte de un gran sistema. O sea, por partícula estamos hablando de un elemento. Vamos a recalcar que en ingeniería y en física las partículas suelen ser bastante chicas. Pero en este ejemplo que estoy comentando, un gran objeto, como un edificio, se podría dividir en partículas básicas, como ladrillos, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, importante visualizar todas estas ideas antes de empezar a querer armar un modelo matemático para resolver problemas después, numéricos, de casos puntuales. Es clave entender esto, el centro de masa, porque todos los objetos que están formados por más de una partícula tienen un punto, una posición, un lugar en el espacio, una coordenada, referida a un sistema de coordenadas, ¿no? Una posición donde nosotros podríamos modelar toda la masa de ese sistema como si estuviese en ese punto. Obviamente que ese vaso con agua tiene la masa distribuida en el espacio, no está unificada en una única posición. Como dijo muy bien el compañero, hay masas de partículas, por ejemplo, de plástico, que están ubicando posiciones en el espacio distintas y forman la forma del objeto, que es el vaso, y además hay un fluido en estado líquido, que es el agua, que a su vez está en movimiento generalmente, las moléculas, y que ocupan el volumen interior del vaso. Bueno, pero podríamos dividir todas las partículas en moléculas sólidas y del líquido y posicionarlas respecto a un sistema de coordenadas con un origen de coordenadas, coordenadas cartesianas X y Z ortogonal, como venimos usando, y calcular un punto teórico, repito, una posición teórica, donde podríamos decir que toda la masa de ese sistema de partículas estaría ubicada. Y la masa total del sistema es la suma de las masas de cada una de las partículas. Ese punto contendría toda la masa del sistema. En la realidad no es así, porque la masa está distribuida. Pero calcular el centro de masa de un objeto es algo muy útil en ingeniería y en física. Tremendamente útil. Y vamos a ver por qué. Así que el centro de masa, que se va a llamar muchas veces CM, es una posición que pondera la cantidad de masa de cada partícula. Se calcula muy fácil. Para un sistema de coordenadas X y Z, voy a ver si hay alguien que está en sala de espera. No, están todos. Para un sistema de coordenadas X y Z, la posición del centro de masa
se calcula haciendo un cociente, una división. Una división que tiene en el numerador la sumatoria, me voy a ver acá, la sumatoria de todos los productos de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula. O sea, hay que multiplicar la masa de la partícula 1 por su posición en el eje X. Y a ese resultado sumarle el producto de la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2. Y así estamos multiplicando la masa por la partícula y sumando los efectos de cada partícula másica. O sea que lo que obtenemos en el numerador es una cantidad total de masa distribuida en el eje X, en kilogramos por metro. Y a nosotros, a ese resultado total, a esta sumatoria, el signo sigma mayúscula, la sumatoria finita, porque va a haber finitas partículas, vamos a dividir el objeto en cantidades finitas, podrán ser 100 millones, 200 millones de partículas si quieren, o 50, pero es un número finito. Lo vamos a dividir en algo para obtener la posición. Si yo en el numerador tengo la sumatoria de todas las masas multiplicadas por todas las posiciones, voy a tener que dividir este cálculo en la sumatoria de todas las masas para obtener la posición teórica de esta masa total. Porque se va a cancelar, como esto es una división de un número, que es la masa total, por la posición total de esa masa en X. Cuando divida por la masa total, que es la sumatoria de todas las masas de cada una de las partículas, las iésimas masas, se va a cancelar el kilogramo del numerador, la unidad dimensional del numerador, con la unidad dimensional del denominador, y el resultado va a estar en metro. O sea, esto es una posición ponderada, o sea, que tiene en cuenta la masa de la partícula. Si las partículas están distribuidas en 3 dimensiones, en un objeto tridimensional, entonces habrá una coordenada en el eje X de este punto teórico, donde estaría toda la masa del objeto, habría una posición teórica para el eje Y, que se va a llamar coordenada en el eje Y del centro de masa, y existiría una posición teórica para este punto del centro de masa de un objeto real que está en la coordenada Z. O sea que cuando uno quiere conocer las coordenadas del centro de masa de cualquier objeto que tiene una forma tridimensional, que ocupa el espacio tridimensional, hay que calcular las componentes en X, en Y, en Z del centro de masa, haciendo el cociente de la sumatoria de los productos de la masa de cada partícula por su coordenada en cada eje, dividido la masa total del sistema de partículas. ¿Se entiende lo que es el centro de masa de un objeto, de un sistema de partículas? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenísimo, ahí me contestan por chat y por audio. Si nosotros a ese sistema, cuando hemos obtenido las coordenadas en X, en Y, en Z, lo ubicamos en un espacio tridimensional a las coordenadas y trazamos un vector que va del origen de coordenada hasta ese punto que contiene la coordenada X, en Y, en Z del centro de masa, encontramos un vector. ¿Cómo se llama el vector que va del origen de coordenada a un punto y ubica una posición en el espacio, tridimensional o bidimensional? ¿Cómo le llamamos ese vector? Para posicionar un punto en el espacio. Vector de... Vector de posición. Vector de posición. Y si ese vector de posición apunta al centro de masa, se va a llamar vector de posición del centro de masa. Nuestro símbolo es el vector R. El vector R con su índice Cm es el vector de posición que apunta al centro de masa desde el origen de coordenada. Así como ustedes hicieron la sumatoria de cada una de las posiciones de cada partícula la sumatoria de los productos de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula en cada eje coordenado, y lo han dividido en la masa total para obtener la coordenada X del centro de masa, podríamos directamente, en vez de hacer este cálculo para cada una de las componentes en X y en Z del centro de masa, hacerlo directamente con los vectores que apuntan a cada partícula.
Esta es una ecuación vectorial. Esta que está aquí son 3 ecuaciones escalares en el álgebra. En cambio, en el álgebra esta es una ecuación vectorial. Cada término del numerador es un vector. Es el vector que considera la posición de una partícula tridimensional. R1 es un vector tridimensional con componentes X y Z, que está multiplicado por la masa de esa partícula. O sea, es el vector que apunta a la partícula número 1. Y a esto se le suma, a este producto de la posición con la masa de la partícula 1, el equivalente para cada una de las otras partículas. O sea que en el numerador lo que obtenemos es un vector resultante que tiene en cuenta la masa en una posición del espacio tridimensional. Si a ese resultado le dividimos en la masa total, lo que obtenemos es el vector que apunta al centro de masa. Obviamente se estarán dando cuenta que si el objeto es simétrico y si tiene la masa uniformemente distribuida, caso opuesto a lo que pasó en la clase pasada con el planeta Tierra, el centro de masa estaría en el centro geométrico del objeto. Para un cubo que tiene la masa uniformemente distribuida y tiene simetría respecto a su centro, el centro de masa estaría en el centro geométrico. Para una esfera que tiene la masa uniformemente distribuida en el espacio, en todas las direcciones tridimensionales, el centro de masa ocuparía el centro geométrico. Y por lo cual pasaría lo mismo con un cilindro, que tiene homogéneamente distribuida la masa uniformemente en todo el espacio tridimensional, y por ser un objeto simétrico en sus direcciones, tendría la masa sobre un eje que pasa por el centro geométrico de el cilindro, o sea, un eje que es simétrico a la revolución del cilindro, la directriz que lo crea el cilindro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Si el objeto es simétrico y si el objeto tiene la masa uniformemente distribuida, entonces el centro geométrico es equivalente al centro de masa. Están todos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Bien, pero ¿qué pasa si el objeto no es simétrico? ¿Qué pasa si en vez de tener nosotros un objeto como una esfera, tiene una protuberancia? La masa está uniformemente distribuida, la masa en cada punto es la misma. Todas las partículas tienen la misma masa. Pero la simetría no se da. De un lado es más grande que del otro lado. ¿El centro de masa va a estar en la misma posición que el centro geométrico del objeto? No, profe, ahí va a variar. Bueno, Claro. entonces hay que tener cuidado porque la mayoría de los objetos no son simétricos. Hay otros que sí los hemos construido simétricamente para que el centro de masa ocupe una posición central equivalente al centro geométrico. ¿Qué va a pasar cuando en un objeto simétrico la masa ahora, que es la otra variable que vamos a trabajar, no sea constante en cada partícula? Sino, mejor dicho, no es que no sea constante, no sea la misma en cada partícula. Va a ser constante, porque siempre va a valer lo mismo la masa de cada partícula. Pero no es igual. La partícula 1 tiene una masa de 10 kilogramos. La partícula 2 tiene una masa de 1 kilogramo. La partícula 3 tiene una masa de 0,1 kilogramo. La masa no es la misma en cada partícula, a pesar de que las partículas tienen el mismo tamaño. Las partículas pueden tener distinta densidad, distinta cantidad de masa para un mismo volumen, para la misma unidad de volumen, que es lo que se denomina densidad, la cantidad de materia por unidad de volumen. Las partículas podrían ser todas del mismo tamaño, pero tener distinta cantidad de masa si es que la densidad cambia. ¿Qué pasa si en una esfera, el lado izquierdo de la esfera es mucho más masivo que el lado derecho? El centro geométrico va a seguir estando en el mismo punto, en el punto central de la esfera. Pero el centro de masa, que pondera la masa y la posición de la masa, ¿de qué lado va a estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Qué creen? Si el objeto más masivo del lado izquierdo. Del lado izquierdo va a estar. Sí, va a estar desplazado al lado Exactamente. izquierdo. El centro de masa no siempre coincide con el centro geométrico. En el planeta Tierra, la masa no está uniformemente distribuida y el objeto no es simétrico. O sea que el centro de masa no está exactamente en el centro geométrico de lo que pretendemos calcular con este objeto que tiene así un elipsoide. Lo mismo Claro, o pasa con sea, el cualquier... planeta nuestro dicen de que, o sea, lo más parecido es que sea una forma elíptica, pero en realidad se le dice geoide porque a diferencia de una elipse que tiene tiene una pequeña curva, se dice que el planeta nuestro en la parte de los polos es completamente chato.
Claro, no tiene una geometría realmente, no es una elipsoide de revolución, tal cual. Tiene una forma que se aproxima. Ahora, la masa no está uniformemente distribuida, hay muchísimas sustancias, todas las de la tabla química de Mendeleev, del ruso, de la tabla química, pero no es la misma densidad para cada partícula cuando uno la estudia. Lo mismo pasa con cualquier objeto que tengan en la mano, que agarren cualquier objeto básico. La masa no está uniformemente distribuida en la mayoría de los objetos. Es difícil conseguir un objeto que tiene masa uniformemente distribuida, tener un objeto que sea de una única sustancia y que la distribución de masa sea continua y simétrica y uniforme. No es sencillo. Por lo general no cumplen esas condiciones. O sea, el centro de masa no siempre está en el centro geométrico de un objeto. Bien, yo aquí tengo un disco que lo vamos a usar muchísimo porque van a ver que se aplica para muchísimos casos en ingeniería y lo vamos a poder modelar computacionalmente para diferentes ejemplos. Y aquí tenemos una rosquilla. En el disco, la masa viene de manera continua, desde el exterior hasta el interior. Este es un disco uniforme, hecho por ejemplo en bronce. Y las partículas son muchísimas, pero el centro de masa está en un punto que es central del disco, este es un objeto tridimensional, y el eje de simetría del disco pasa por el punto que es el centro de masa. O sea, hay materia en ese punto. Ahora, cuando calculamos el centro de masa, nosotros decimos que en ese punto está toda la masa del disco. Ahora, distinto pasa como con una arandela. Acá tenemos una rosquilla, parece una dona esto, ¿no? Es un aro. En este aro, en esta rosquilla, la masa está distribuida. Y el punto donde se obtiene el centro de masa es un punto donde no existe nada. En ese punto no hay materia. Es un punto que no pertenece al objeto. En cambio, en el caso del disco macizo, el centro de masa está en un punto que toca el disco. En cambio, en esta rosquilla, el centro de masa está en una posición que no toca la rosquilla. ¿Se entiende la gran diferencia que vamos a plantear de estos centros de masa? Este forma parte del objeto. Este punto teórico, donde estaría toda la masa, no forma parte del objeto. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Pero lo que sí quería, lo que estaba entrándome un poco de duda sería, si el centro de la masa, en el caso de la rosquilla, es completamente proyectado, o sea, porque obviamente al no haber un centro verdadero, ¿se podría decir que el centro de unión de todo estaría distribuido por todo el cuerpo? No, no se podría plantear esto. Mm, El centro de masa es una posición teórica donde nosotros estamos modelando toda la masa de los objetos, es un modelo. La sí. realidad muestra que la masa está distribuida. Esto sigue siendo un disco de masa distribuida. Y esto sigue siendo una rosquilla, como una arandela redonda, como un aro, una goma, un Sí, tubo. no, lo que Pero yo quería decir era que, por la masa está ejemplo, distribuida aquí. Y en esta gran diferencia que yo estoy mostrando, esta posición que estamos calculando, en un caso forma parte del objeto, y en el otro caso yo estoy mostrando que este punto teórico no forma parte del objeto. El centro de masa es una posición teórica, donde nosotros estamos modelando que toda la masa está ubicada en un único punto. Esto no es la realidad. La realidad muestra que la masa está distribuida, pero conocer la posición del centro de masa, vamos a aprender, es clave, porque nos deja modelar muchísimos movimientos del objeto de una manera más simple. Porque si tuviésemos que estudiar los fenómenos de cada partícula, el problema se va a volver muy complejo de entrada. Esta es la gran diferencia por la cual vamos a usar el centro de masa y el centro de gravedad de muchísimos objetos, para simplificar el estudio. ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Lo que yo quería que aclarar un poco, porque se me estaban entrando un poco de dudas y estaban queriendo asociarlo con un concepto, es, por ejemplo, cuando tenemos el disco, si hay una fuerza que golpea justo el centro de la masa con una determinada fuerza, podemos suponer que ese disco se va a fracturar hacia todas las direcciones del disco. En cambio, Vamos a si ver, pues queremos eso que vos estás planteando implica modelar otras cosas, pero no podemos avanzar si no estudiamos otras, no podemos aprender otros modelos de otras variables que van a entrar en juego cuando vos lo golpees. Pero falta poco para golpearlo y fracturarlo y deformarlo. Vamos por parte. ah, Yo entiendo eso. Ariel, está bien lo que vos estás diciendo en el chat,
si todo lo ven en lo que escribió Ariel. El centro de masa no existe. El centro de masa es un concepto teórico. Pero el centro de masa, Ariel, es algo muy útil prácticamente. En la práctica es clave. Es un concepto teórico, pero de gran utilidad en la práctica para poder resolver problemas de objetos. ¿Mm? Es muy importante visualizar esto. Este modelo nos va a dar una gran solución práctica en ingeniería. Ahora, vamos a este punto ahora. ¿Qué es el centro de gravedad? Una palabra que han escuchado muchísimas veces, es algo que es bastante común, centro de gravedad. Si la aceleración de campo gravitacional que ustedes ya aprendieron y han rendido conmigo en este examen, tiene el mismo valor, estoy hablando de G minúscula, la aceleración de campo gravitacional terrestre, por ejemplo, tiene el mismo valor en todos los puntos de un objeto, o sea, en todas las partículas del objeto, entonces el centro de gravedad es idéntica a la posición del centro de masa. Repito, si yo tengo un objeto cualquiera y la aceleración de campo gravitacional que experimenta cada partícula de ese objeto es la misma en cantidad, entonces el centro de gravedad, que también es una posición, coincide con el centro de masa. Pero si la aceleración de campo gravitacional no es equivalente en todos los puntos de la que forman ese sistema de partículas, ese objeto, entonces el centro de gravedad del objeto no coincide con la posición del centro de masa. El centro de gravedad considera una posición única donde actúa, en este modelo, la aceleración de campo gravitacional. Y hay que calcularlo a partir de los valores de la masa de cada partícula y la aceleración que sufre cada partícula por atracción gravitacional. No siempre coinciden. Coinciden cuando los valores de aceleración de campo son idénticos en todas las partículas. ¿Mm? Ahora, es un detalle muy importante y está en este primer párrafo lo que les quise poner. El centro de masa se define de una manera totalmente independiente en relación a cualquier interacción gravitatoria. El centro de masa no tiene nada que ver con la gravedad. ¿Por qué? Muchas veces la gente en común, en términos vulgares, los unifica, y no es así. El centro de masa es una cosa, el centro de gravedad es otra cosa. Nosotros podemos hacer muchas consideraciones, muchas veces de simetría, para poder encontrar el centro de gravedad de un objeto. Y eso es algo muy útil. El centro de gravedad de una esfera, de un cubo, de un disco, como hicimos recién, de una rosquilla, de una placa, algo tan habitual en la industria, suele estar en su centro geométrico cuando el objeto es simétrico y tiene una masa uniformemente distribuida. El centro de gravedad de los cilindros, de los conos, está sobre los ejes de rotación de esos objetos. Ahora, si el objeto es simétrico y no tiene la masa uniformemente distribuida, el centro de gravedad se desplaza, porque se desplaza el centro de masa. Y el centro de masa y el centro de gravedad pueden coincidir, siempre y cuando la aceleración de campo sea la misma en todos los puntos. Cuando uno tiene un objeto muy irregular o muy complejo en su forma, podemos dividirlo a ese objeto en elementos simétricos más pequeños, calcular el centro de masa de cada elemento más pequeño simétrico y después hacer una sumatoria de todas esas posiciones para poder ubicarla en el espacio como un valor único, o sea, dividir el problema en problemas más pequeños, equivalentes, y después sumarlos. Puedo tener un objeto muy grande, puedo dividirlo en 10 partes, calcular los centros de masa de esas 10 partes y después hacer la sumatoria de los centros de masa de esas 10 partes, y a partir de ahí, si la aceleración de campo gravitacional es la misma para todas las partículas, calcular el centro de gravedad. Esto que yo he dicho, ¿es chino básico ya para ustedes o no? Conceptualmente en lo que acabamos de ver. Díganme, ¿qué opinan? Algo La se materia es chino entiende, básico. obviamente habrá que
O sea, profe, en mi caso voy a tener que volver a revisarme bien pero sobre todo voy a tener que ayudarme con algunos ejemplos bastante precisos para poder terminar de entenderlo. O sea, es como que logro entenderlo, pero necesito verlo en la práctica para terminar de cimentarlo. Por supuesto, porque el que lee conoce, el que estudia aprende y el que practica sabe, esa es la verdad. Así que me parece muy bien que hagan las tres cosas. Tienen que estudiar y tienen que practicar para poder saber. Si no lo ponen en marcha, no, esto no va a andar. A ver, voy a hacer un experimento con ustedes acá en el aula, si la cámara me lo permite, porque no se está habilitando la cámara. A ver ahí, ahora sí se me está habilitando. Me está dando un error acá el software. Ahora yo lo estoy viendo, profe. Yo no los veo a ustedes, pero espero que me vean a mí. Y me encantó ahí Mariano, me dice, Mariano Brarda me dice, la materia es chino básico, me pone y se ríe el otro compañero. Bueno, a ver si yo los puedo ver. Yo no me estoy viendo ahí, ahora me estoy viendo yo. Vamos a hacer un experimento básico, tan sencillo. Este es un ¿Me marcador. ve ahí, profe? Perfecto. Todos Pero los si que quiere quieran apago habilitar. para No, no, mejorar la no. Si comunicación. tenemos ancho banda, vamos bien. Ustedes habiliten su cámara si pueden. ¿Qué tengo en la mano acá yo? Una lapicera. Este es un lapicero, un marcador, ¿no? Que tiene la tapa de atrás, esta es la tapa finita y esta es la tapa de adelante. Es un sistema de partículas. Tiene líquido adentro, tiene plástico, tiene aire, tiene muchas sustancias. Yo voy a querer encontrar de una manera práctica el centro de masa. Para calcular el centro de masa tendría que montar un sistema de coordenadas tridimensional XZ, ubicar el objeto, dividir el objeto en un montón de partes, calcular la posición de cada partícula y hacer todo un cálculo complejo. A mano, en un papel, sería muy tedioso. Estaría bueno hacerlo con un software computacionalmente, modelando el lápiz. Así que vamos a ver por qué vamos a aplicar tanto software para poder hacer el cálculo del centro de masa, para obtener mucha precisión. Vamos a dividir este lápiz en millones de partículas, así que no va a ser tan sencillo hacerlo a mano. Necesitamos una computadora que lo pueda hacer muy bien. Ahora, pero podemos hacer un experimento, como hacemos en física, para rápidamente ubicar la posición aproximada del centro de masa. Bueno, como este es un objeto que tiene la masa no uniformemente distribuida, el centro de masa no va a estar en el centro geométrico del objeto, seguramente. Para poder determinarlo, vamos a usar la aceleración de campo gravitacional que actúa sobre este objeto. La aceleración que produce principalmente el planeta Tierra, que aprendimos en la clase pasada y que rendía. El peso del objeto. Yo voy a aplicar un punto de apoyo para que el peso de este objeto, que está permanentemente acelerándose cuando lo suelto, se estabilice. Si yo el objeto lo tomo y le aplico solamente una normal, una fuerza de contacto, que el dedo le aplica hacia arriba en un punto, en ese punto que acabo de ubicar, se encuentra sobre ese punto el centro de masa. Ese es el centro de masa del objeto, sobre esa posición, y está en una cierta altura, en el interior, el centro de masa, porque este es un objeto que tiene que ser cilíndrico. Si yo llego a aplicar la fuerza que está contrarrestando el peso, que no son un para-acción-reacción, porque una de contacto, la otra una fuerza gravitacional. En un punto que no sea el centro de masa, el objeto se va a acelerar y va a rotar, y va a caer. Porque no puede compensarlo. Si yo lo hago hacia la derecha del centro de masa, el objeto va a entrar en traslación y rotación en simultáneo. Es importante ver cómo un objeto que tiene un centro de masa y tiene un centro de gravedad, en un experimento muy sencillo, es fácil de ubicar la posición en un eje longitudinal, por ejemplo, de dónde está ubicado el centro de masa. También se puede hacer en un eje transversal. Este podría ser el eje X, y en lo ancho podría ser el eje Y, y en vertical, en altura, el eje Z. Nosotros así, en un experimento de peso, validamos los centros de masa de satélites, cohetes, automóviles, teléfonos, cualquier objeto, heladera, todos los objetos que armamos, los ponemos bajo prueba para poder determinar experimentalmente sus centros de gravedad y su centro de masa. Pero previamente los modelamos y los diseñamos calculándolos. Y usamos herramientas de software para poder calcularlo con precisión. Profe, una pregunta. Sí. Supongamos que tenemos un imán eléctrico. O sea, un objeto metálico Un electroimán. un electroimán. No me salía, un electroimán.
y tenemos un objeto íntegramente metálico. Cuando accionamos el electroimán, digamos, cuando el objeto metálico sale disparado hacia el electroimán, va a tender siempre a impactar en el punto más cercano a su centro de masa. Te lo dejo para física 2. Tiene que ver, pero no me quiero ir a la materia. Eso lo vas a ver en física 2, cuando bueno, vea campo electromagnético. No hace falta que en diga la nada otra más. unidad. Todavía no. Ahora, si yo este objeto que no tiene un campo electromagnético asociado, no está bajo no tiene carga eléctrica, yo llego a cambiar la distribución de masa. Voy a sacar masa de este objeto. Miren qué fácil que es. Saco un pedazo del objeto. Y la misma posición que la sigo teniendo en el dedo, que era el centro de masa del objeto, la pongo en evaluación, ya no es más el centro de masa. Claro, si yo le saqué un pedazo de masa que estaba a la derecha. Es tan sencillo como esto. Si llega a variar en una cantidad mínima la masa, el centro de masa se corre. Yo les consulto, ¿con qué precisión calculamos el centro de masa ustedes creen? Hacemos el cálculo de un colectivo, lo diseñamos, y cuando diseñamos la suspensión, vieron cómo los colectivos cuando viajan van oscilando. ¿En dónde está el centro de masa? ¿Cómo calcularon los ingenieros mecánicos con todas las herramientas de software la posición del centro de masa para diseñar el sistema de amortiguamiento para el chasis y toda la carrocería del automóvil, para poner algo? Encima la masa en el interior es móvil porque la gente se para y camina. ¿Cómo es el centro de gravedad y el centro de masa de un avión? Porque cambia la aceleración de campo gravitacional cuando cambia la altitud. ¿Con qué precisión hay que calcular estas posiciones? ¿A qué escala? ¿Al milímetro, al micrómetro, al nanómetro, al femtómetro, al atómetro? ¿Hasta dónde tenemos que llegar con precisión y exactitud? Bueno, esto hay que empezar a ponerlo. Yo creo que es hasta la más pequeña posible. Hay veces que se disponga con las herramientas. Fede, hay veces que con una precisión baja, con baja resolución es suficiente en ingeniería. Pero hay veces que otro tipo de experimento, otro tipo de trabajo, requiere más precisión. La precisión tiene que ver con nuestra tolerancia para poder acercarnos al resultado. Pero siempre que hagamos el ensayo experimental, no se olviden nunca lo que hicimos hoy y lo que venimos haciendo este año, ¿no? Hay incertidumbre. Si ustedes miden algo, hay incertidumbre de medición. Si ustedes calculan algo teóricamente, no hay incertidumbre, el cálculo puede ser exacto y puede tener un error. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Se entendió esto, no? El centro de masa no es lo mismo que el centro de gravedad, pero hay veces que pueden coincidir en el mismo punto. ¿Sí? No siempre están en la misma posición. Si la aceleración de campo gravitacional cambia entre las partículas del objeto, nunca está en el mismo lugar. Si el objeto es simétrico, uniforme, y la aceleración de campo gravitatorio es uniforme en todas las partículas, entonces el centro de masa coexiste en el centro geométrico. Las Torres Petronas, en Malasia, en Kuala Lumpur, tienen un centro de masa específicamente calculado y ubicado en una posición del edificio. Si se llega a correr, todo el edificio se enrosca, se retuerce y se viene abajo. Para los ingenieros civiles no es algo arbitrario calcular el centro de masa de una torre. Cualquier cosa que queramos armar, vamos a necesitar esto. Y muchos de los de aquí que están haciendo ingeniería de sistemas van a tener que poder armar un modelo matemático, un programa, que permita calcular con precisión estas variables físicas. Porque nosotros los ingenieros, las ingenieras, el primer software que queremos no solamente es hacer un sitio web, es el software que nos permite modelar todos los fenómenos físicos y químicos que existen en el universo, para poder hacer procesos de ingeniería. Muchos de ustedes no van a hacer software para programar otras cosas, o un microcontrolador, un chip. Muchos van a hacer software para poder hacer ingeniería, para hacer cálculos, para diseñar cosas, ¿no? O tal vez muchos harán sitios web, o sistemas de seguridad electrónica, vas a ver lo que están haciendo software acá, o otras carreras que también tenemos en este curso. Bueno, dejo de compartir y muestro. Cuando el objeto se mueven todas las partículas del objeto. En traslación, vamos a ver en rotación y en vibración. Pero el centro de masa, que es un punto teórico donde estaría toda la masa de este objeto contenida, también se mueve. Y los centros de masa tienen posición, velocidad y aceleración. Y calcular esas cosas del centro de masa nos va a permitir calcular otras magnitudes nuevas en física, que no las suelen ver en el secundario.
Muy brevemente paso aquí a mostrar. Cuando se mueve el centro de masa, lo hace con velocidad. Si el movimiento del centro de masa es tridimensional, entonces se puede calcular la velocidad del centro de masa. Hay que hacer este cálculo. Esta velocidad no era como antes. Es la sumatoria de los productos de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula en la dirección que estamos calculando en X, dividido la masa total. Acá está la velocidad del centro de masa en la dirección X, la velocidad del centro de masa en Y y la velocidad del centro de masa en todas las dimensiones que quieran. Este cálculo final que está acá abajo está considerando la velocidad en cada dirección. Este es el vector de velocidad. Si el vector de velocidad es tridimensional, V1 tiene 3 direcciones, X y Z. Esta es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? M mayúscula es la sumatoria de todas las masas. Así que el movimiento del centro de masa de un objeto que tiene al menos 2 partículas no se calcula como el de una partícula. Yo estoy diciendo que todos los cálculos que hemos hecho hasta el día de hoy son para una partícula. En cambio, a partir de hoy en adelante, los cálculos que vamos a hacer son para objetos que al menos tienen 2 partículas o cientos de miles de partículas. Cada vez que trabajemos con un objeto, esa caja que dibujamos tantas veces en lo que va de la materia, es un objeto que tiene toda la masa modelada en un punto. Ahora la masa está distribuida. Y por lo tanto hay que calcular la masa total, la distribución de la masa, el centro de masa y la velocidad del centro de masa. Ha cambiado radicalmente el cálculo para un objeto real, que al menos está formado por 2 partículas o más. Siempre van a tener que calcular la masa total del sistema y van a tener que calcular el centro de masa y van a tener que calcular como mínimo la velocidad del centro de masa. Si no lo hicieran con este modelo, van a tener que calcular partícula por partícula lo que le pasa a cada partícula. La trayectoria que describe cada partícula de un objeto, que no siempre es la misma para cada partícula. Es mucho más fácil estudiar cómo se mueve el objeto modelando el centro de masa, siguiendo el centro de masa, que siguiendo la trayectoria de 100.000 partículas, que forman el objeto, por ejemplo. Si la velocidad del centro de masa, para cerrar la clase de hoy, varía en el tiempo, entonces puedo calcular la variación temporal instantánea de la velocidad del centro de masa. ¿Cómo se llama esa magnitud? La derivada de la velocidad en función del tiempo del centro de masa. ¿Cómo se llama? Aceleración. Es la aceleración. Pero la aceleración del centro de masa, Federico y el resto, no es la misma que la de las partículas, porque el centro de masa es un punto teórico. No pueden dejar de pensar lo que dijo uno de los compañeros del chat. El centro de masa no es un punto real. La masa no está en ese punto en realidad. Es un modelo. Es un modelo físico que nos permite armar un modelo matemático más simple. La aceleración del centro de masa puede modelar lo que le pasa al objeto como un todo, pero en realidad la aceleración que describe cada partícula de ese objeto es indistinta para cada partícula muchas veces. Y tiene distintas direcciones, porque el objeto se mueve, y si yo considero la dirección de cada partícula, las direcciones pueden ser distintas. Bueno, miren lo que va a pasar con la segunda ley de Newton en un sistema de partículas. Si yo tengo la masa total de este lápiz, y lo multiplico por la aceleración del centro de masa, lo que estoy obteniendo es una fuerza teórica que actúa en el centro de masa. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando uno está con un objeto, trabajando con un objeto, existen fuerzas externas que actúan sobre el objeto, pero también existen fuerzas internas. Las fuerzas internas que mantienen unidas las partículas entre pares de partículas se cancelan. Cuando uno tiene un objeto formado, si yo estudio las fuerzas que unen las partículas una con otra, de a dos, de a pares, la sumatoria de todas las fuerzas interiores, que es lo que aquí se llama sigma sumatoria de fuerzas interiores, es de 0. Así que en esta sumatoria de fuerzas exteriores aplicadas sobre un objeto e interiores de a pares de partículas, la resultante que se aplica desde afuera es una fuerza neta distinta de 0, que es igual al producto de la masa de ese objeto por la aceleración que va a experimentar el punto teórico donde estaría esa masa teórica, que
donde vamos a evaluar la aceleración de ese punto, la aceleración del centro de masa. Así que acá tenemos la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. La sumatoria de todas las fuerzas externas aplicadas a un sistema de partículas es igual al producto de la masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa. O sea, la segunda ley de Newton en un sistema de al menos 2 partículas o más no es igual que la segunda ley de Newton para una partícula. Cuando ustedes dicen fuerza igual a masa por aceleración, lo están diciendo para una partícula. Esa no es la segunda ley de Newton para poder aplicar un objeto que tiene más de 2 partículas. ¿Sí? ¿Se entiende la gran diferencia? Sí, profe. Buenísimo. A madurar esto, ¿no? Acá en el chat pusieron, ¿y cómo funciona la masa, por ejemplo, de un agujero negro? ¿Es calculable? ¿Tiene el centro? Es calculable y se puede determinar. ¿Tiene un centro de masa? ¿Y qué tipo de fuerza interactúan? Bueno, interactúan fuerzas gravitacionales muy intensas, porque tiene muchísima masa. Ya lo vamos a ver después, un poco más adelante. Ahora, es importante ver que en esta ecuación, que es similar a la segunda ley de Newton para una partícula, hay cambios. ¿Me pueden decir cuáles son los cambios que hay cuando trabajamos en dinámica en una partícula o en un sistema de partículas? ¿Cuáles son los cambios en la segunda ley de Newton? Porque no es el mismo cálculo. No es el mismo modelo matemático. Trabajar con una partícula que con un objeto. ¿Qué es lo que cambió? Federico, Sofía, Guadalupe, Luciana, ¿qué me pueden decir para cerrar? Ariel, ¿qué es lo que cambió, Axel? ¿Qué variables cambiaron? F es igual a M por A. ¿Qué cambió? La sumatoria de las masas puede ser, profe. Claro, la masa era antes de una partícula y ahora es la masa total. O sea que acá dentro de esta M mayúscula tiene la sumatoria de todas las masas. ¿Qué otra cosa varió cuando trabajamos con un objeto? La masa, como dice Ariel, hicieron en el chat, en el audio no es lo mismo. ¿Qué más cambia? Miren que esta es la ecuación para cualquier objeto. La aceleración. Antes era la aceleración que se le aplica a una partícula. No es lo mismo la aceleración que se le aplica a una partícula que la aceleración del centro de masa. Es una fórmula diferente, es una expresión matemática distinta. Bien. Y la sumatoria fuerza externa sigue siendo el mismo concepto. Es la fuerza que se aplica desde afuera. Pero ahora, esta fuerza, ¿en dónde se tiene que aplicar para que se acelere el centro de masa? Les pregunto. ¿En cualquier punto? ¿O esta fuerza, que es un vector, tiene que pasar por el centro de masa? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Claro, la masa ya no es la misma que para el caso de una partícula. La aceleración de la partícula no es lo mismo que la aceleración de un sistema de partículas, porque es la que actúa en el centro de masa. Hay que calcular previamente el centro de masa y obtener la velocidad y la aceleración del centro de masa. Y la sumatoria de toda la fuerza externa, que es la resultante, puede aplicar en distintos puntos un objeto. No necesariamente pasa, ese vector aplica en el centro de masa. ¿Va a pasar lo mismo si el vector de fuerza actúa en el centro de masa que en un punto que no es el centro de masa de ese objeto? ¿Los efectos, los resultados del movimiento van a ser iguales o van a ser distintos? Van a ser ¿Qué distintos. opinan? Van a ser distintos, totalmente. No es lo mismo empujar un auto desde atrás en un eje que pasa por el centro de masa del auto que aplicar una fuerza a un costado. El resultado del movimiento va a cambiar. O sea, se van a producir otros movimientos cuando la fuerza externa actúa en distintos puntos del objeto. O sea, la cosa cambió tremendamente lo que venimos estudiando. Lo que nos han enseñado en el secundario, lo que hemos aprendido hasta ahora en la universidad, es solamente para una partícula. Queridos estudiantes de ingeniería, de ahora en adelante aparecieron objetos. Y estos objetos tienen otras ecuaciones, que están basadas en ecuaciones de partículas, pero se van a poner mucho más interesantes. ¿Sí? Nos vemos el próximo lunes a las 3:40.